buenos días a cada uno de ustedes, hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de este medio. Como de costumbre, llegamos a un día más de estudio y quisiéramos darles una cordial bienvenida y que ustedes puedan compartir también este mensaje que vamos a tocar el día de hoy. Antes de poder comenzar, quisiéramos invitarles donde se encuentren, vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Padre nuestro que esté en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana, querido Padre, queremos que usted nos ilumine, que su Espíritu Santo sea quien dirija este estudio, que cada corazón que esté dormido, Señor, pueda despertar y que esa gran verdad pueda ser, Señor, grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. Quisiéramos pedirle por cada uno de sus hijos, donde se encuentren, puedan escuchar esta verdad y esta verdad pueda ser grabada, Señor, en ellos. Pedimos en esta mañana, Señor, vamos a abrir su sagrado libro y para eso necesitamos de su compañía. Necesitamos de ese poder regenerador que a través del Espíritu Santo usted, Señor, ha hecho grandes maravillas. Acompáñanos, le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Amén. Bien, queridos hermanos, el título para el día de hoy, Conociendo el bien y el mal. Conociendo el bien y el mal. Es el título para el día de hoy. Vamos a tener la primera pregunta. Y dice la primera pregunta: la serpiente dijo que el día que Adán y Eva comieran de la fruta prohibida, sus ojos serían abiertos y conocerían el bien y el mal. ¿Eran verdad estas palabras? Cuando la serpiente les dijo a nuestros primeros padres, el día que comieran el árbol prohibido, sus ojos serían abiertos. La pregunta que vamos a tener en esta mañana, ¿era verdad lo que la serpiente les dijo? Vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 3, del 5 al 7. El libro de Génesis, capítulo 3, y vamos a leer del 5 al 7. Dice la palabra: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La historia lo encontramos en el libro de Génesis. Ustedes lo han escuchado por miles de veces, me imagino. O de repente para algunos por primera vez. Pero viendo en esta situación en la que vivimos y en la que ya estamos sumidos, podríamos decir así, la Biblia se ha leído, pero muchas veces no se ha entendido como debiera entenderse. Y la historia nos relata que la serpiente le dijo lo que iba a suceder si ellos comiesen el árbol prohibido. Pero la historia relata que la mujer vio, dice, aquel árbol que era bueno para comer y agradable a los ojos, y codiciable también, dice. En otras palabras, la Escritura nos dice que la mujer codició aquel bello árbol, el fruto de aquel árbol. Y dice que a través de esa codicia, ella se acercó sin duda, escuchando la voz del enemigo, y comió de ese fruto. Pero no bastó comer de ese fruto, también le dio a su esposo. Y después que ellos hubieron comido ese fruto, el resultado fue completamente un resultado malo, un resultado que ellos no se lo esperaban. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y al darse cuenta que estaban desnudos, la situación se complicó, porque habían pecado, y el pecado había ya acarreado una desgracia a sus vidas.
Tenemos el testimonio en esta mañana que queremos compartir con ustedes y que se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas en la página 37 y 38. Ahí nos relata la maravillosa parte. ¿Y por qué maravillosa parte? Porque iba a haber algo sorprendente. Ahí iba a haber algo que de repente nosotros no vamos a imaginarnos. Es la situación en la que se encuentran nuestros primeros padres antes del pecado y cómo ellos fueron siendo atraídos poco a poco al punto de que cayeron. Dice así: el tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia, que les fue hecha, dice, meramente para intimidarlos. La maravillosa palabra que comienza a venir de parte de el engañador, de parte de aquel mentiroso que les lanzaría toda esa artillería para convencerles. ¿Cómo sería posible que ellos muriesen? ¿No habían comido del árbol de la vida? Pregunta. ¿Cómo es posible que ustedes van a morir? ¿Es que acaso ustedes no han comido del árbol de la vida? Eso nos da a entender que ya ellos habían comido del árbol de la vida y que su situación estaba agradable y que cada vez que iban a comer del árbol de la vida, sin duda su situación de ellos se alargaba. Entonces dice, ¿cómo sería posible que ellos muriesen? ¿No habían comido del árbol de la vida? Agregó el tentador que Dios estaba tratando de impedirles alcanzar un desarrollo superior y mayor de felicidad. ¿Y por qué vienen las palabras en mi boca a decir maravillosamente lo que va a suceder? Es que va a haber dulzura en las palabras del enemigo. Les va a tentar a algo que ellos no se imaginaban. Entonces dice, tal ha sido la labor que Satanás ha llevado adelante con gran éxito. Desde las épocas, desde las edades, el enemigo ha tenido esa situación de tentación que a muchos nos ha hecho caer y a muchos nos ha hecho ver la realidad de nuestra historia. Entonces dice, hermanos, tal ha sido la labor de Satanás que ha llevado adelante con gran éxito, desde los días de Adán hasta el presente. Muchos hombres han caído, siendo sumidos por esa magnífica tentación, siendo sumidos por ese engaño, porque la palabra dice que él tiene un disfraz. En esa época siendo utilizado, sin duda, en una serpiente, el enemigo lo trató con gran éxito sus planes y lo concretó cuando les hizo caer a nuestros primeros padres. En esta época también tiene un disfraz. Utiliza ese disfraz y muchos de los que siguen, muchos de los que escuchan esa voz, caen como nuestros primeros padres. Ya no lo hace tan difícil. Ya no es tan difícil de repente para que esa tentación sea dada porque ellos caen fácilmente. Tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. ¿Es que acaso no ha pasado muchas veces en nosotros? Constantemente pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente. Es así, cuando a veces los hombres quisieran saber más, querer ser como Dios o más que Dios. Un inquieto, dice, inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. Y en esos esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo, el testimonio dice, en sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Miren lo que dice el testimonio. Quisiera que tomen nota ustedes lo que dice. En sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha
que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Entonces podemos notar nosotros algo que sucede en esta época. Cuando a veces queremos o se nos presenta una curiosidad de querer saber, buscamos con empeño, tratamos de investigar porque algo ha despertado en nuestra mente. Y muchas veces es una trampa del enemigo, porque a través de esa búsqueda podemos caer. Por eso la palabra nos dice que las cosas secretas es para Dios y las cosas que están reveladas son para nosotros. No podemos nosotros querer agregar algo a lo que no está escrito. Y en este caso, nuestros primeros padres habían recibido la revelación, pero más allá de la revelación no estaba dado, no estaba escrito. Pero ellos quisieron ir avanzando, ir excavando profundamente. Y entonces el enemigo los engañó. Dice, Satanás induce a los hombres a la desobediencia, llevándoles a creer que ingresan en un admirable campo de conocimiento. Pero todo esto es un engaño. Ensorbecidos por sus ideas de progreso, pisotean los requerimientos de Dios, caminando por la ruta que los lleva a la degradación y a la muerte. Ustedes pueden notar que el enemigo los puede introducir a ese campo, donde pareciera que ya están completamente bendecidos, porque posiblemente algunas personas puedan decir que la Biblia no es todo, y entran al campo de la hechicería. Y cuando llegan al campo de la hechicería se dan cuenta que descubren muchas cosas que nunca han sabido. Entonces Satanás los tiene atrapados. Y tarde o temprano ellos pueden perder la vida eterna porque han entrado a un campo donde el enemigo los hace creer que están siendo superiores que los otros e incluso desconfiando de la palabra del Creador. Dice la pregunta, ¿era verdad de lo que estas palabras cuando le dijo, si comen de este árbol, ciertamente serán como dioses conociendo el bien, serán abiertos, ¿no?, sus ojos conociendo el bien y el mal? Entonces, vamos a poner la respuesta. Era una gran verdad. Vamos a poner la respuesta, era una gran verdad. ¿Y por qué una gran verdad? ¿O una verdad tan grande? Porque allí encerraría todo lo que hoy en día el mundo pasa. El mundo caería en maldición. Los hombres estarían y serían esclavos a los pies del enemigo. Por eso vamos a poner como respuesta, era una gran verdad. Hermanos y amigos, estamos en esta mañana estudiando, conociendo el bien y el mal. Ellos, en su inocencia, no sabían lo que significaba el mal. Los ángeles, de alguna manera, antes de la caída del enemigo, no sabían lo que significa el mal. Pero cuando nuestros primeros padres cayeron, el mal se dibujó ya para el futuro y de alguna manera lo que estaban ellos tratando de imaginarse se dio como resultado. Un resultado total y caímos en una desgracia. Pero también la educación en la página 21 dice, Satanás deseaba hacer creer que este conocimiento del bien mezclado con el mal sería una bendición. Y que al prohibirles que tomasen del fruto del árbol, Dios los privaba de un gran bien. Claro, el engaño era terrible. Al decirles, ustedes no van a morir, Dios les está engañando, les está prohibiendo que ustedes coman, porque si ustedes comen de este fruto van a ser como Él. Les estaba prohibiendo totalmente. Un engaño que ellos no sabían que realmente lo que les esperaba. Tenemos una pregunta más. ¿Eran verdaderas las palabras de la serpiente? ¿No moriréis y seréis como Dios? ¿Cuál fue el resultado de oír a la serpiente? Cuando Satanás dijo, no moriréis, ¿cuál era su plan? Tenemos acá unas tres preguntas. Y que quisiéramos responder a través de las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 3, 4 y 5. Vamos a leer.
Dice la palabra: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la serpiente dijo: no moriréis. Era la mentira, vamos a ver ahí. Cuando la serpiente les dice no moriréis, ahí inyecta la mentira, porque sin duda ellos iban a morir. Y cuando ella les dice, sino que sabe Dios, el día que ustedes coman van a ser abiertos vuestros ojos, conociendo el bien y el mal, era totalmente verdad, porque así se iba a presentar. Entonces el enemigo tiene como éxito, o tiene como fundamento, podríamos llamarle así, entre la verdad y la mentira. Él habla de esta manera. Él habla un poco, vamos a ponerle de esta manera, él habla una pizca de verdad y lo demás es mentira. ¿Sí? O podríamos decirle también lo contrario, habla una cantidad de verdad, ¿sí? Y inyecta una pizca de mentira. Eso puede pasar. Eso puede pasar en el mundo religioso en el cual estamos viviendo. Tú puedes estar escuchando toda la verdad magnífica del estudio, pero dentro de esa verdad inyecta una pequeña parte de la mentira. Y esa mentira es algo que crece y que no va a dejar que nosotros, como seres humanos, podamos ver la luz. Entonces tengamos cuidado, queridos hermanos. El enemigo no siempre habla la mentira, también habla la verdad, pero él no habla toda la verdad. Simplemente lo utiliza para sus engaños. Siempre lo utiliza o simplemente lo utiliza para desafiar y contradecir el plan del Señor. Patriarcas y Profetas, página 44. Era el plan de Satanás que Adán y Eva, dice, desagradaron a Dios mediante su desobediencia. Ese era el plan del enemigo. Él quería que desagraden a Dios a través de la desobediencia. Y esperaba que luego, sin obtener perdón, siguiesen comiendo del árbol de la vida. Miren qué interesante plan. Él decía que si ellos desagradan a Dios, entonces lo más interesante de ellos es alargar su mano, comer del fruto del árbol de la vida, y ese pecado sería completamente inmortalizado. Ya el Señor no hubiese hecho nada para poder destruir, porque al comer del fruto del árbol de la vida sería inmortalizado ese pecado. No habría destrucción para ellos. Entonces Él esperaba eso. Dice, y esperaba que luego, sin obtener perdón, siguieran comiendo del árbol de la vida y perpetuasen así una vida de pecado y miseria, ¿no? Pero después de la caída, se encomendó a los santos ángeles que custodiaran del árbol de la vida. Estos ángeles estaban rodeados de rayos luminosos semejantes a espadas resplandecientes. A ningún miembro de la familia de Adán, a ningún miembro de la familia de Adán se le permitiría traspasar esa barrera para comer el fruto de la vida. De ahí que no existe pecador inmortal. Entonces, qué gran plan. Si ustedes me preguntan, ¿y cómo sabía eso? Él era un ángel de luz. Y de alguna manera hay grandes misterios acá que cuando el Señor venga por segunda vez, cuando este mundo sea restaurado y si nosotros somos salvos, encontraremos las respuestas, esos resultados que se van a dar de una investigación sincera de parte de los hombres, como recompensa allá en el cielo o en la tierra nueva que se nos promete, estarán las respuestas. Y nosotros entenderemos de lo que menciona. Porque el enemigo sabía ese plan. El enemigo ya conocía todo esto y es por eso que su plan era magnífico, podríamos llamarle. Porque si ellos alargaban su mano para comer del árbol, del fruto del árbol de la vida, entonces ese pecado iba a ser inmortal.
Dice la pregunta, hermanos, ¿cuál fue el resultado de oír a la serpiente? ¿Cuál fue el resultado de oír a la serpiente? Entonces, vamos a poner la respuesta y dice la primera pregunta. ¿Eran verdaderas las palabras de la serpiente? ¿No moriréis y seréis como Dios? No, esa es la primera respuesta que vamos a tener. No, no eran verdaderas esas palabras cuando les dijo no morirán. Tenemos una segunda pregunta. ¿Cuál fue el resultado de oír a la serpiente? ¿Cuál fue el resultado? Esas palabras eran falsas, sin duda. ¿Cuál fue el resultado? Por comer el resultado de oír a la serpiente fue comer el fruto prohibido, ¿sí? Comer el fruto. Tenemos otra pregunta más. Cuando Satanás dijo, no moriréis, ¿cuál era el plan? Desobedecer la ley de Dios. Ese era el plan. Desobedecer la ley de Dios. Y sin duda que lo concretó. Por eso hoy vemos esos resultados nefastos en su totalidad en este mundo que vivimos. Querido hermano y amigo, estamos estudiando, conociendo el bien y el mal. ¿Podemos nosotros indagar más de lo que ya conocemos? Hay grandes verdades acá. Podemos ver todo lo que sucedió mediante este evento allá en el Edén, cómo nuestros primeros padres con esa inteligencia superior a la nuestra, porque no tenían nuestra inteligencia que tenemos hoy, superior a la nuestra, fueron engañados. Y la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Quiénes somos en esta época? ¿Nosotros somos más que ellos? Nosotros podemos mirarnos y encontrar que nuestra capacidad no alcanzaría a la de ellos y nosotros estamos en un peligro total. Que cada momento somos engañados y que momento tras momento caemos ante los ataques del enemigo. Es más fuerte lo que podríamos nosotros hoy en día saber. Es más fuerte, es 10 veces más fuerte de lo que en algún momento a los discípulos se los tentó. Entonces, solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo puede librarnos de esas tentaciones, de esas mentiras. Quisiéramos que ustedes también puedan comprenderlo. Quisiéramos que ustedes también sigan avanzando en este mensaje, queridos hermanos, amigos, y vamos a darnos la mano sin duda. Conociendo el bien y el mal ha sido el título para el día de hoy. Que el Señor pueda bendecirles, podamos meditar este mensaje y que sea su voluntad para el día de mañana. Bendiciones a cada uno de ustedes. Nos encontramos, si Dios lo quiere, en un próximo estudio.